Bienvenidos a un sábado más y a un sábado menos que queda para el pronto regreso de Jesús. Antes de empezar, yo quiero pedirles a quienes han estado el viernes anterior en la reunión que tenemos los viernes de noche, les quiero pedir disculpas porque muchos conceptos que hemos vertido ese día van a ser repetidos en esta mañana. La verdad que el tema de esta mañana quizás es el tema que más me llena, que más me gusta. Pero quiero advertirles, igual que lo hice ese viernes, que es un tema que no lo vamos a comprender del todo ahora. Es un tema que lo vamos a seguir estudiando por la eternidad. También tengo que decirles algo. No nos podemos acercar a este tema si nosotros no hacemos lo mismo que hizo Jesús para venir a este mundo. Nosotros también tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. Y cuando nosotros nos vaciamos en ese estado de humildad, podemos llegar probablemente a comprender mejor lo que hoy vamos a tratar. Quiero decirles también que este tema forma parte de ese preciosísimo mensaje que la hermana White dijo que tenía que llegar e iluminar la tierra de una punta a otra. Y también quiero decirles que cuando no lo entendemos bien, corremos el riesgo de creer en un falso evangelio. De allí la importancia. Bueno, después de toda esta introducción que yo les hice ahora, antes de meternos de lleno en este tema, yo, a pesar de que ya hemos hecho una oración, me van a permitir, pero voy a hacer una vez más una oración para que verdaderamente el Espíritu Santo sea el que esté guiándonos en todo esto, en el estudio de esta mañana, y que sea Él el que nos ilumine para llegar a toda verdad. Oremos. Querido y amante Padre que estás en los cielos, queremos agradecerte una vez más por el sábado. Agradecerte una vez más, Señor, por poder tener este día que es una delicia. Y te imploramos que tú nos ayudes a sentirlo de esa forma. Pero por sobre todo ahora queremos implorar tu presencia. Y sobre todo, junto a tu presencia, que, Señor, quites de mí toda impureza que pueda distorsionar, Señor, lo que esta mañana, el tema y la palabra, Señor, que esta mañana tú nos traes a nosotros. Querido Padre, que tu nombre y el nombre de Cristo sea exaltado en esta mañana. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora sí entramos de lleno. El título de la predicación de esta mañana, como ven, es La gloria revelada. Y el versículo que elegí para esta predicación es el que está en Juan 17:3, que dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
¿A quién vamos a tratar de conocer mejor esta mañana? Vamos a tratar de conocer a Dios mejor y también a Jesús, a quien Él envió. Saben que vamos a dividirlo para que tengan simplemente un esquema del sermón. En la infancia de Jesús, creciendo en sabiduría y gracia, en las tentaciones de Jesús, probado por el enemigo, y al final una victoria de consecuencias eternas, el momento de la cruz. Entonces comenzamos. Para los que tengan Biblia y quieren abrirla, siempre es bonito escuchar el ruido. Yo la tengo aquí, aunque yo me lo escribí para agilizar el sermón, pero quienes están pueden buscarlo en la Biblia y constatar que estén bien los versículos y las referencias también. Pero en Mateo 1:21, todavía no vamos a avanzar más que el 21, aunque esté puesto allí a 23, dice lo siguiente. Dice, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Saben que esto estaba profetizado en el Antiguo Testamento también. Hace poquito, hablando con alguien con los que estamos estudiando Biblia, nos decía que un líder de su denominación le había dicho que la Biblia estaba llena de contradicciones. Y yo le decía, no es así. La Biblia no está llena de contradicciones. Jesús mismo dijo, ¿no es cierto?, que si hubieran estudiado la ley de Moisés, los profetas y los salmos, lo hubiéramos visto ya Jesús. Así que, ¿en qué profeta encontramos en Isaías, que lo estamos estudiando todos ahora? Que dice lo siguiente, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Saben por qué no completé el versículo de Mateo? No lo completé porque ahora vemos cómo lo que dijo Isaías, Mateo lo repite. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, igual. Y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Miren, el deseado de todas las gentes, páginas 32, el párrafo 3. Dice, la historia de Belén es un tema inagotable. En ella se oculta la profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Nos asombra, dice, el sacrificio realizado por el Salvador al trocar el trono del cielo por el pesebre y la compañía de los ángeles que le adoraban por la de las bestias del establo. La presunción y el orgullo humanos quedan reprendidos en su presencia. Sin embargo, aquello no fue sino el comienzo de su maravillosa, y esta es una palabra que hay que aprender bien, condescendencia. Quiere decir que Él ha bajado a nuestro nivel para vivir como nosotros. Hay misterios que quedarán todavía por estudiar en la eternidad, pero lo cierto es que así vino Jesús. Y miren cómo continúa el mismo párrafo. Dice, habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. ¿Cuándo poseía Adán la inocencia del Edén?
¿Antes de pecar o después de pecar? Antes de pecar. Pero miren cómo vino Jesús. Dice, pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Esa gran ley de la herencia lo podemos ver cuando agarramos Mateo 1 y empezamos a leer la genealogía de Jesús y vemos quiénes están detrás de la genealogía de Jesús, y también en el libro de Lucas. Dice, y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Pero miren, mas Él vino con una herencia tal, ¿para qué? Para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida, ¿cómo dice? Sin pecado. Si volvemos al principio que leíamos en Isaías 7, leemos otra vez lo mismo que antes. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y ahora yo les voy a decir algo que un gran amigo, Fernando, un día en casa estuvimos conversando sobre esto y de cómo vivió Jesús cuando era niño. ¿Cómo pudo ser que Jesús niño no pecó? Y entonces él me dijo, mira, yo creo que hay un texto que aclara bastante también esto. Dice, comerá mantequilla y miel. ¿A quién se está refiriendo? Al que se iba a llamar Emmanuel, ¿no es cierto? Al que la joven, la Virgen, iba a concebir. Entonces dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa, fíjense, desechar lo malo y escoger lo bueno. Miren, Dios le proveyó como para que pudiera estar protegido en ese momento, le proveyó también una madre que dice que las mismas palabras que Jesús mismo había hablado a Israel por medio de Moisés, le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Él adquirió saber como nosotros podemos adquirirlo. ¿Se imaginan esto? Esto es lo que hablábamos el viernes pasado. ¿Se imaginan a Jesús sentado junto a su madre y su madre enseñándole qué era ese pájaro que acababa de pasar? ¿O la flor que tenía en la ventana? Todas cosas que el propio Jesús había participado en la creación. Y él mismo, a través de su madre, estaba reaprendiendo todo aquello que él mismo había creado. Y dice, el que había hecho todas las cosas, estudió las lecciones que su propia mano había escrito en la tierra, el mar y el cielo. Está en el deseado de todas las gentes, la página 70. Miren, y aquí viene el secreto, claro, todo esto. Dice, Jesús crecía en sabiduría. Por lo tanto, Él vino y se hizo como nosotros, desconociendo absolutamente todo, y tuvo que ir aprendiendo porque su madre le iba enseñando, y crecía en sabiduría, y crecía en estatura, y también crecía en gracia para con Dios y los hombres. Saben que, por tanto, dice el Señor mismo en Isaías 14:15, os dará señal, muy bien, comerá mantequilla hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Hay un versículo hablando de que crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres, que aclara un poquito qué es eso de crecer en gracia también.
Y está justo antes de Lucas 2:52, está en Lucas 2:40, que dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. ¿Y qué dice ahora? La gracia de Dios era sobre él. Así va creciendo. Entonces, claro, uno puede decir, mantequilla y miel. De paso, tener esto de la mantequilla y miel en la cabeza, ¿vale? No lo perdáis. Mantequilla y miel. Y la gracia de Dios es porque Dios lo estaba ayudando y protegiendo en esa etapa hasta que sepa discernir entre lo bueno y lo malo. Que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Miren, si nosotros seguimos ahí en este libro, que es una matutina preciosa, os la aconsejo, si queréis una alternativa a lo que aparte recibimos, escogemos a veces las matutinas del espíritu de profecía que tenemos, y tenemos esta que es una maravilla, no porque lo tengan el nombre, pero es preciosísima, maravillosa gracia de Dios. Dice lo siguiente: para el obrero consagrado es una maravillosa fuente de consuelo el saber que aún Cristo, durante su vida en la tierra, su vida terrenal, buscaba a su Padre diariamente. ¿Y qué dice ahora? ¿En procura de qué? De nuevas provisiones de gracia necesaria. ¿Y para qué eran necesarias esas nuevas provisiones diarias de gracia? Porque de esta manera, de esta comunión con Dios, salía fortalecido para fortalecer también y bendecir a otros. Esta estrecha unión, inseparable con el Padre, fue una de esas características de la niñez de Jesús, pero que continuó después en toda su vida. Dice, ¿se acuerdan de la mantequilla y miel? Esta era una promesa de Dios al pueblo de Israel. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad. ¿Qué iba a fluir de aquella tierra? Leche y miel. Y de alguna manera, dice, tierra que fluye leche y miel, yo Jehová vuestro Dios que os he apartado de los pueblos. Para que fueran, ¿qué? Un pueblo santo, una nación separada, santa, ¿para quién? Para Dios. Porque tenían que revelar ¿a quién? A Dios. Y entonces Dios les prometía que iban a tener ayuda. Porque uno toma la mantequilla, la leche y miel, claro, como una cuestión material, de que iba a haber suficiente para comer. Pero también podemos tomar en cuenta como que esa leche y miel era la ayuda que Dios había prometido a ese pueblo de Israel, y hay muchos versículos que hablan sobre que era una tierra que fluía leche y miel. Miren, cuando vamos avanzando, pasado todo ese periodo, Jesús se bautiza para darnos ejemplo. ¿Y qué pasa en el bautismo? Dice Jesús, después que fue bautizado en Mateo 3, 16, 17, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos. ¿Y qué pasó? Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz desde los cielos que decía que este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia. Este espíritu, que en griego es la palabra neuma, fue el que acompañó a Jesús desde su nacimiento. Incluso, Jesús, hay un salmos que yo le voy a aconsejar, no sé si lo voy a poder leer entero durante el sermón para no alargar, pero el Salmo 40 es un salmo que cuando uno lo lee como si fuera para uno es una cosa, pero cuando uno se pone en la piel de Jesús y lo lee como si realmente fuera Jesús el que lo escribe, empieza a entender ese salmo en muchos aspectos. En el versículo, fíjense en el versículo 7 y 8, dice lo siguiente: entonces dije, ¿qué dije? Aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Y entonces, aquí viene lo bueno, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. O sea que desde antes de su nacimiento, Cristo decide que la ley de Jehová iba a estar en medio de su corazón. Así fue su niñez y así creció. Y entonces llegamos ya al bautismo y después del bautismo viene esos 40 días que fue llevado por el Espíritu, dice, al desierto, el Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, después del bautismo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Esos 40 días que tenían que servir de preparación para su ministerio, resulta que el diablo lo vio como una ocasión para hacerlo caer. Y dice que no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Así que vamos a leer qué dice el Espíritu Profecía en el Deseado de todas las gentes, página 92, párrafo 4. Dice, cuando Jesús entró en el desierto, fue rodeado por la gloria del Padre. Claro, porque había sido llevado por el Espíritu para prepararse. Y entonces dice que fue rodeado con la gloria del Padre y absorto Jesús en la comunión con Dios, se sintió elevado por encima de las debilidades humanas. Él estaba ya sabiendo lo que era malo y lo que era bueno, ya lo sabía. Dice, por encima de esas debilidades humanas, así fue como él se sintió, elevado por encima de esas debilidades. Pero acá hay algo que a mí me llamó la atención, dice, pero la gloria se apartó de él, y miren lo que dice ahora. ¿Cómo quedó para enfrentarse con la tentación? Solo. Y se quedó solo para luchar con la tentación. Seguimos, dice, la tentación, le apremiaba en todo momento. Su naturaleza humana rehuía el conflicto que le aguardaba. Dice, pero durante 40 días ayunó y oró. Y débil, demacrado por el hambre, macilento y agotado por la agonía mental. Esa era la condición en la que estaba Jesús en ese momento. Es decir, que para enfrentar la tentación, ¿vosotros qué creéis? ¿Estaba con todas sus fuerzas físicas? No. No estaba con sus fuerzas físicas y encima estaba solo. Miren, dice que entonces vio Satanás su oportunidad. Pensó que podía vencer a Cristo. Ahora yo les pregunto, ¿qué es esto
de que Jesús quedó solo para luchar con la tentación. ¿Cómo puede ser? Yo les hago una pregunta. Cuando Jesús vino a la tierra, ¿tuvo un intercesor así como tenemos nosotros con Él? ¿Tuvo alguien que pudiera interceder si Él pecaba? No. Así que esto de haberlo dejado solo es haberlo dejado sin el socorro para que enfrentase la tentación igual que todos nosotros también tenemos que enfrentar, pero nosotros tenemos una ventaja. Hasta que se cierre la puerta de gracia, tenemos un intercesor. Y entonces, cuando dice, fíjense, quedó solo para luchar con la tentación, él no tenía socorro, por lo tanto también tenemos que pensar que tampoco tenía él un intercesor, por lo tanto no podía caer. ¿Era un riesgo o no era un riesgo? Sigamos. Saben que el ataque a Jesús, las tentaciones, fueron llevadas a cabo por Satanás mismo. Él quiso hacerlo caer en que probara su divinidad, porque si probaba su divinidad, entonces aquello de que había venido en carne, como dice Juan 1:14, ¿no? Aquel verbo fue hecho carne, entonces sería mentira. Después también lo quiso hacer dudar, por supuesto. Lo atacó igual que atacó a Eva y muchas veces a nosotros también, a través del hambre. Una necesidad que también como humanos tenemos. También lo atacó desde la ambición. Todo esto te daré si postrado me adorares. También lo atacó desde la codicia. Quiso que codiciara todo aquello. Y lo que finalmente pretendía era que desobedeciera y hacerlo caer en desobediencia al Padre. Miren, dice, fue en el tiempo, seguimos deseando toda la gente, en el tiempo de mayor debilidad cuando Cristo fue asaltado por las tentaciones más fieras. Así Satanás pensaba prevalecer. Por este método había obtenido la victoria sobre los hombres. Así había vencido muchas veces al rey David también. Había vencido a Abraham. Había vencido a tantos hombres de fe. Que cuando faltaba la fuerza y la voluntad se debilitaba y la fe dejaba de reposar en Dios, entonces los que habían luchado valientemente por lo recto durante mucho tiempo eran vencidos. Dice, el Hijo de Dios no había de probar a Satanás ni explicar la razón de su humillación. Accediendo a las exigencias del rebelde, no podía ganar nada para beneficio del hombre ni la gloria de Dios. Así que, dice Cristo, no podía ejercer el poder divino para su propio beneficio. Miren lo que dice ahora, porque ahora es importante para saber cómo venció. Dice, había venido para soportar la prueba, ¿cómo debemos soportarla nosotros? Dejando, y fíjense ahora todo lo que dice, ejemplo de fe y sumisión. Dice que aunque Jesús reconoció a Satanás desde el principio, no se sintió provocado a entrar en controversia con él. Fortalecido por el recuerdo de la voz del cielo, se apoyó en el amor de su Padre. No quiso parlamentar con la tentación. Así que, miren, aquí tenemos 6 puntos para ver cómo venció Jesús a Satanás. Tuvo fe en el Padre. Cuando hablamos de la fe de Jesús, porque hablamos de la fe de Jesús, ¿existía o no existía una fe en Jesús mismo que nosotros hoy estudiamos como la fe de Jesús? ¿O no tenemos un estudio bíblico que se llama así, fe de Jesús? Fue sumiso al Padre,
Dice que Jesús, claro, reconoció a Satanás. ¿Por qué lo reconoció? Dice que lo reconoció desde que llegó a tentarlo. Dice, no se sintió provocado a entrar en controversia con él, no le siguió el juego. Fue fortalecido por el recuerdo de la voz del cielo, aquella voz que le había dicho que ¿qué? Que era el Hijo amado en quien tengo contentamiento. Se apoyó en ese amor de su Padre. Y por último, algo fundamental, no quiso parlamentar con la tentación. Pero todo esto, ¿de dónde le viene? ¿Y qué es lo que hace Jesús para responder a Satanás? Lo que Jesús hace es muy simple. La fe de Jesús se apoyaba en un escrito está. Porque a través de su palabra, Él conoció también al Padre. Y lo conoció por su palabra y lo conoció por su relación personal con el Padre que había aprendido desde pequeño. El conocimiento del Padre fue la base de su fe. Ahora, como nosotros vimos, Satanás lo atacó él mismo, fue de manera directa. Pero cuando Satanás se dio cuenta que no tuvo éxito, entonces tuvo que pensar en un plan B. Si yo no tengo éxito de manera directa, tendré que camuflarme detrás de otras personas para tratar de hacerlo caer. Y así fue también como Jesús fue tentado. Los ataques directos fueron los que enfrentó Satanás él mismo, pero también vienen los indirectos, donde utilizaba un mecanismo más sutil para continuar con los ataques, que era utilizando a otros para tentarlos. Y esto está en la Biblia, lo podemos ver en varios versículos. Yo extraje 2 versículos ahora, que si no me equivoco los 2 los traje de Mateo, y también hay otra referencia que, aunque no diga que fue tentado, por la reacción de Jesús nos damos cuenta que había sido una tentación. Dice, llegaron los fariseos y los saduceos para tentarlo. Dice, le pidieron que le mostraran una señal del cielo. Y entonces Jesús le responde que señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Lo paso rápido porque lo que me interesa es mostrar cómo Satanás fue utilizando a personas, primero personas que no estaban tan cerca de Jesús, o, mejor dicho, que estaban en una posición enfrentada a Jesús, que eran los fariseos, los saduceos. Dice, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron, y uno de ellos, intérprete de la ley, ¿no?, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús lo lleva directamente al Padre. Pero se dan cuenta cómo, contestándole, por supuesto, que amarás al Señor, tu Dios, de todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Ese era el segundo gran mandamiento. Pero se dan cuenta que permanentemente, en todo su caminar, en todo su ministerio, Jesús fue tentado. Y cuando no lo hacía con los que estaban enfrentados a él, también lo intentó con quienes estaban cerca de él. Miren, Mateo 16, 21 a 23, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús sabía lo que iba a pasar. Tomemos en cuenta esto también. Y entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, por favor, ten compasión de ti, que de ninguna manera esto te acontezca. ¿Quién estaba actuando en la figura de Pedro? Para tratar de debilitar a Jesús, para que
tomara una decisión contraria a lo que él había aprendido ya, a que era lo que había venido. ¿Quién estaba detrás? Jesús mismo se lo dice, ¿se acuerdan? La respuesta de Jesús dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Se dieron cuenta cuáles son las estrategias del enemigo? Cuando no pudo directo, utilizó a quienes estaban en controversia con Jesús. Pero también no solamente utiliza a aquellos, utiliza a quienes estaban cerca de Jesús. Lo mismo nos pasa a nosotros, ¿no? Así que nosotros podemos pensar también, todos estos ataques que son directos e indirectos, fueron todos desde el exterior, ¿no es cierto? Fueron todos ataques que Jesús recibe desde fuera. ¿Podía Jesús ser tentado también desde dentro? Si nosotros aceptamos con fe lo que dice la palabra de Dios, la respuesta la tendremos fácil. ¿Se acuerdan cuando estuvo en el Getsemaní? ¿Qué dijo Jesús? Padre, en Lucas 2:42, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Qué dice en Mateo? Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Desde dónde le viene ese sentimiento? Pero dice, no se haga mi voluntad. ¿Desde dónde viene la voluntad? ¿La voluntad qué es? Aquello que yo quiero hacer. Dice, pero no sea como yo quiero, está en Mateo. En Lucas dice, mi voluntad, en Mateo no sea como yo quiero. ¿Y cómo vencía Jesús? Siempre entregando su voluntad a la de ¿quién? A la del Padre. Entonces lo tenemos muy clarito. Si no, dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice, no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, que Jesús fue tentado desde el exterior, también fue tentado desde su interior, pero no cedió ni en un pensamiento. Así es. Y esto es lo que nos presenta la Escritura. Y a veces queremos dar vueltas a algo que lo tenemos que creer por fe, porque está en la Escritura. Abraham dice que Dios lo saca, dice, mira las estrellas, así va a ser tu descendencia. Y Abraham duda y entonces se para atrás, ¿cómo va a ser eso, Señor? Así dice la Escritura. ¿Qué hace Abraham? Dice que Abraham creyó. Estaba mayor, su esposa no podía concebir. Y sin embargo cree. Y cuando Adán cree, ¿cuál es el resultado? ¿Qué dice la Escritura? Que le es contado ¿cómo? Por justicia. Me encanta cuando Jesús dice que nos tenemos que volver como niños. Saben que hay una historia que nosotros siempre la tenemos en mente, muchas veces la escuché, ¿no? De aquel niño que está en medio de una tempestad en un barco y toda la gente estaba desesperada y a él se lo veía tranquilo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué se lo veía tranquilo? ¿Qué le dicen? Dice, porque ¿cómo puede ser que estés tan tranquilo? Dice, mi padre es el que lleva el timón. Eso es lo que Dios espera de nosotros, para creer lo que la Escritura nos dice. Y entonces entramos en esta sección final. Y esta sección final, yo les voy a decir algo, a ver. Cuando vamos a pensar, ¿no? Un cristiano cabal, sincero, me levanto, tengo mi desayuno a mi tiempo, voy a mi trabajo con tiempo,
todo va bien en el trabajo, vuelvo, me reciben en casa con los brazos abiertos. Yo les pregunto, ¿es fácil o no es fácil ser cristiano así? ¿No? Pero ¿qué pasa si un día, por alguna razón, me he retrasado en el desayuno, lo he tenido que pasar, he salido corriendo al trabajo, en el trabajo cuando salgo con el coche se me cruza inmediatamente alguien y ya empiezo a reaccionar mal porque se me cruza un coche de mala manera, llego al trabajo agotado, trato de solventarlo como puedo, vuelvo a la noche cansadísimo y por ahí puede llegar mi esposa abriendo los brazos para recibirme y digo, por favor, déjame. ¿Cuál es mi reacción frente al estar agotado? ¿Sigo siendo un cristiano cabal en ese momento? En algo muy mínimo. Imaginemos cosas peores, con problemas muchos mayores. ¿Cómo reaccionamos frente a los demás nosotros? Porque ahora vamos a estudiar el momento de la cruz y veremos cómo reaccionó Jesús frente a un estado que ahora vamos a ver. Vamos a ver la foto de cómo tuvo que enfrentar Jesús el último momento. Dice que en Mateo 26:56 todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas y entonces todos los discípulos lo dejaron. Todos los que estaban cerca de él lo dejaron, menos algunos que los han seguido. ¿Se acuerdan de Pedro que lo sigue así? Y Juan que pudo entrar y estuvo siempre medio oculto, pero ahí. Pero todos lo dejaron. ¿Cómo quedó de vuelta? Solo. Dice entonces, en Mateo 27, 67 y 68, dice, le escupieron en el rostro, le dieron puñetazos, otros le abofeteaban, diciéndoles, burlándose de Jesús, por favor, lean el Salmo 40. Van a encontrar muchas cosas de la vida de Jesús en el Salmo 40, profetizándonos, burlándose de él, y decían, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Profetiza. Lo que hablábamos antes, Pedro lo sigue, pero se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Quienes estuvieron con él no solamente lo dejaron, el que se quedó cerca, pero no tanto, lo que hace es rechazarlo. Lo niega. Recibió acusaciones de todo tipo. Comenzaron a acusarle diciendo, hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Aquí todavía hay algo más. ¿Saben? Le pusieron en la cabeza todavía una corona de espinas. Ahora yo les pregunto, ¿saben lo que representaban las espinas? ¿Las espinas eran parte de la creación? ¿Son parte de esa creación? Cuando nosotros vemos una rosa y vemos todo su tallo y cuando la vamos a coger tenemos que coger con cuidado. ¿Por qué? Porque nos podemos pinchar. La rosa es bellísima, pero tiene algo que no anda, que nos puede hacer daño. ¿Saben qué representaban las espinas? Vamos a Génesis. Dice, y al hombre le dijo, cuando cayó, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y fíjense ahora, la maldición de la tierra, ¿en qué se ve? En que espinas y cardos le iba a producir. Quiere decir que el pecado lleva una maldición. Y esa maldición, por culpa del pecado, cada espina representaba esa maldición. Y fue colocado en la cabeza de Jesús.
por el pecado de todos. Por favor, repito, lean el Salmo 40, porque yo cuando leía de que él hablaba de todas mis maldades, ¿qué maldades? Y Jesús nunca tuvo maldades. Es que Él se apropia de las nuestras. Y eso eran la corona de espinas, la maldición de la tierra por culpa del pecado. Miren, encima tenemos que ver quiénes estaban alrededor de Jesús, los que lo crucificaron y que también repartieron sus vestidos. Estaban también los gobernantes y sacerdotes que se burlaban de él. Estaban también el ladrón que lo injuriaba, no el otro, el malo. Y dice que también el pueblo buscaba provocarlo. Todo esto, ¿en qué estado estaba Jesús? Para decir Jesús lo que ahora va a decir. ¿Se acuerdan cuáles fueron sus palabras? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Miren, dice que cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo también, Elí, Elí, lama sabactani. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué palabras? Las van a encontrar también en el Salmo 22, en el primer versículo. Por eso Jesús les había dicho cuando iba a Emaús, tendríais que haber estudiado la ley de Moisés, los profetas y los salmos. En el deseado, en la página 698 dice, con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. Estaba en el momento más débil, aún más débil que lo que había estado en el desierto. En una situación que ninguno de nosotros hemos vivido, como la que vivió Jesús. Dice, el Salvador no podía, y esto me llamó tanto la atención, ¿no era que Jesús sabía que iba a resucitar? ¿Jesús sabía o no sabía que iba a resucitar al tercer día? ¿O no lo había dicho a los discípulos? Pero fíjense acá hasta qué punto el diablo lo quiso torturar, haciéndole tratar de notar como que no podía ver nada detrás de los portales de la tumba. Dice, la esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. No tenemos que olvidar que esa corona que él tenía era la representación también de todos los pecados de toda la humanidad. Dice algo, y me llamó mucho la atención. Dice que sintió la angustia, escuchar bien, sintió la angustia que el pecador sentirá. ¿Cuándo, dice? Cuando la misericordia de Dios no interceda más por la raza culpable. ¿Cuándo es ese momento de angustia al que se está refiriendo? ¿Antes o después del cierre de Puerta de Gracia? ¿Cuándo es que el pueblo final quedará sin intercesor? Después del cierre. Y entonces, dice, el sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él, como sustituto del hombre, fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Pero yo les voy a decir también algo. Es cierto, Dios se aparta, pero también deja
algo como para que Jesús pueda, todavía en esos momentos finales, recordar la misericordia de Dios. Y le empieza a dejar a aquellas personas que habían sido especiales para Jesús. María su madre, María Magdalena, María la madre de Cleofas, Juan el discípulo que estaba al lado, y se acuerdan que le dice: he aquí tu madre, a la madre aquí tu hijo. Los seguidores que estaban desde lejos, que no se animaban a venir, pero estaban desde lejos. Pero hay uno que a mí me llama la atención. Y ese que me llama la atención llega a un punto, casi les diría que me enternece, porque el ladrón arrepentido, el que reconoce quién es Jesús, es en ese último momento que puede representar bien todo ese pueblo que a último momento se acercará también para participar de ese pueblo que terminará vindicando el nombre de Dios al final. Pero ese ladrón también es uno por los cuales Jesús también había estado orando en Juan 17. Y ese arrepentimiento del ladrón debe haber sido la última gota refrescante que pudo haber tenido Jesús en la cruz. Para dar el paso también siguiente. Quería poner lo que la hermana White dice sobre ese ladrón. Y es lo siguiente, dice: muchos estaban dispuestos a llamarle Señor cuando realizaban milagros y después que hubo resucitado de la tumba. Pero mientras pendía moribundo en la cruz, nadie le reconoció, sino el ladrón arrepentido que se salvó a la 11ª hora. Estamos llegando hacia el final. Dice: de repente, la lobreguez se apartó de la cruz y en tonos claros como de trompeta que parecían repercutir por toda la creación, Jesús exclamó: consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y una luz circuló la cruz y el rostro del Salvador brilló con una gloria como la del sol, e inclinó la cabeza entonces sobre el pecho y murió. El siguiente párrafo del deseado a todas las gentes que estábamos recién leyendo, página 704, leímos el 2, ahora vamos al 3, dice lo siguiente: en esas terribles horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado por su Padre. Aún en la máxima debilidad, Satanás no pudo obtener ni una mínima parte de victoria. Toda la victoria fue de Jesús. Dice, conocía, ¿se acuerdan cómo enfrentó en el desierto? Porque conocía el carácter de su Padre, comprendía su justicia y su misericordia y su gran amor. Y ahora, por la fe, confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer. Y mientras sumiso, ¿se acuerdan? Fe y sumisión en el desierto. Lo mismo dice, mientras sumiso se confiaba a Dios. Desapareció entonces la sensación de haber perdido el favor de su Padre y por la fe Cristo venció. Saben que, así como el ladrón, justo antes de morir, Jesús fue esa última gota de refresco. Una vez que Jesús murió, la Biblia nos relata del primero, aquel que supo reconocer esa muerte de quién era. Y ese centurión dice que
El centurión vio lo que había acontecido y ¿qué hizo? Dio gloria a Dios, diciendo verdaderamente este hombre era justo. Así lo dice en Lucas, en Mateo dice que verdaderamente era hijo de Dios. Miren, la humanidad de este Hijo de Dios, de Jesús, de Cristo, lo es todo para nosotros. Esto lo dice el Espíritu de Profecía. Y yo les voy a decir por qué es tan importante la humanidad de Jesús. ¿Por qué es tan importante? ¿Saben por qué es tan importante? Porque la Biblia misma lo aclara. Dice que es tan importante porque, ahora van a ver, en ella descubrimos dónde está también el espíritu del anticristo. Ese espíritu del anticristo, vamos a ver qué dice la palabra de Dios, qué es. Porque muchas veces preguntan, ¿quién es el anticristo? ¿Qué es el anticristo? ¿Quién está detrás de ese espíritu que es el anticristo? ¿Y cómo se manifiesta de manera sutil? Porque cuando se manifiesta directamente es fácil verlo. Pero ¿cómo se manifiesta él? De una manera sutil. Y entonces vamos al versículo, que el versículo está en 1 de Juan, capítulo 4, versículos 2 y 3. Y dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. A diferencia del otro, ahora tenemos que conocer cuál es el Espíritu de Dios. Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Queda solamente por resolver una cosa. Porque nosotros podemos entender según cómo entendemos hoy en día carne, que creemos que es esto, la materia. Que Jesucristo vino así como nosotros, con la posibilidad solo de tener un resfriado y se acabó. Cuando uno busca en la Biblia interlineal, que es la Biblia aquella que cada palabrita está traducida y uno puede ir a buscar qué significaba esa palabra, la palabra que está catalogada con el número 4561, que es la palabra carne, que es la que se utiliza en este texto, en la Biblia, ahí dice sarx, creo que sarca lo he escuchado también, ese es el término en griego. Lo que quiere decir es esto, es la naturaleza humana con sus debilidades físicas, morales y pasiones. O sea, que Jesús no solamente fue tentado desde el exterior o podía tener solamente un resfriado. Jesús, en verdad, pudo caer, pero no se dio ni un milímetro. ¿Cuán profundo ha sido el riesgo que se ha manifestado en este plan de redención? Miren, hay un texto, dice, en ese mundo donde Satanás pretendía dominar, está al principio del libro de Deseado todas las gentes, párrafo 32.4. Dice, en ese mundo donde Satanás pretendía dominar, permitió Dios que bajase su Hijo como niño impotente, sujeto a la debilidad humana. Le dejó rostrar los peligros de la vida en común con toda alma humana y pelear la batalla que, como la debe pelear cada uno de nosotros. Él no tuvo una ventaja. ¿Es un misterio? Sí, hay misterios, pero este asunto de que Jesús venció como cada uno de nosotros puede vencer es importantísimo para entender el verdadero evangelio. Dice que vino aún a riesgo
de sufrir la derrota y la pérdida eterna. Por lo tanto, si Dios no hubiera tomado el 100% del riesgo, yo les pregunto, ¿hubiera tenido el 100% de amor? Que se haya tomado semejante riesgo, ¿engrandece o empequeñece la figura de Jesús? ¿Qué creen? La engrandece. Para nosotros, la engrandece. Aún cuando haya, como le escribe la hermana White en una carta el 13 de febrero de 1905 al pastor Jones, le dice, hay misterios en la vida de Cristo que deben ser creídos, aun cuando no puedan ser explicados. Terminamos viendo cómo venció Jesús. Por la fe, Cristo venció, en la niñez creció en sabiduría. La gracia de Dios era sobre él. Soportó todo tipo de tentaciones. Hizo la voluntad del Padre. El Padre hizo las obras en él. Él dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino es lo que el Padre hace en mí. Dice, el amor del Padre también se revela en la vida de Jesús. Dice, buscaba dar gloria al Padre. Dio a conocer al Padre. Y todo eso lo hizo sin intercesión para ser nuestro modelo. ¿Y el modelo de quién? Porque sin intercesión, ahora vemos también el modelo de toda la humanidad, pero también estamos hablando ahora de un pueblo que Dios levanta en el tiempo del fin, con el objeto de prepararlo para ese gran momento que tengan que pasar también de angustia y vivir sin intercesión. Y ese pueblo tiene que crecer en sabiduría, y crece en sabiduría porque sí, el libro de Daniel se despierta ahora, es abierto ahora, y entonces hay más conocimiento. La gracia de Dios era sobre él. Podemos optar a pedir todos los días, igual que Jesús, esa gracia que lo fortalecía. Dice, tiene que soportar todo tipo de tentaciones y hacer la voluntad del Padre, hacer las obras del Padre en ese pueblo. El amor de ese Padre tiene que revelarse en la vida de ese pueblo. Ese pueblo tiene que buscar dar gloria al Padre, dar a conocer el Padre. Y para todo ello, claro, tenemos nosotros en Apocalipsis 3 lo que dice que es el pueblo de la Odisea. Tiene que pasar algo para que pueda suceder todo esto. Entonces tienen que comprar oro refinado en fuego. Fe. Estarán cubiertos de vestiduras blancas de la justicia de Cristo. Tienen que ungir sus ojos con colirio para ver. Para todo esto es importante algo. Nada de los acontecimientos puede pasar finales si previo ese pueblo no se arrepiente. Que es el llamado de Dios. Dice, los amo y los insto a que se arrepientan. Cuando uno piensa arrepentirse, ¿de qué? Cuando nosotros nos arrepentimos, ¿de qué nos arrepentimos? ¿De algo que estamos por hacer o de algo que pasó? Tenemos que conocer nuestra historia personal y la historia de nuestro pueblo. Entonces, cuando se produzca ese arrepentimiento, Jesús que está a la puerta y llama, ese pueblo también abrirá las puertas de su corazón para que entre Jesús. Y seguirán al Cordero por donde quiera que va. Y serán fieles y en sus bocas no se hallarán mentira. Dice, y glorificarán dando a conocer el amor de ¿quién? Del Padre. Y entonces también tendrán que pasar por la gran prueba. Pasarán la prueba final
sin intercesión. Y Jesús dice, los vencedores de la Odisea, que dice cómo van a vencer, así como ¿quién? Así como yo he vencido, tendrán que vencer. Lo importante que Jesús quiso es revelar la gloria de Dios, que no era otra cosa que ese carácter de amor. Y lo que tiene que saber encontrar este último pueblo, que para eso lo levanta Dios, es que también tiene que revelar la gloria de Dios, que es su carácter de amor. Y entonces entenderemos bien estos dos textos que siempre leemos. Eventos de los últimos días. Cristo espera con un deseo anhelante. ¿Qué dice que los que espera? La manifestación de sí mismo en su iglesia. Dice, cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces, ¿qué tiene que suceder antes? Ese carácter tiene que estar reproducido en su pueblo. Manifestar esa gloria de Dios, que es no otra cosa que el carácter de amor de Dios que Satanás viene acusando desde antes de la fundación de este mundo. Hay un texto en Hechos de los Apóstoles también que dice, la gloria de Dios consiste, porque todo el mundo dirá, ¿y cómo podemos obtener ese carácter de Jesús? ¿Puedo hacer yo esfuerzos por tener ese carácter? ¿Puedo hacer yo esfuerzos personales por tener ese carácter? Puedo hacer todo lo que quiera, pero nosotros somos humanos, nunca llegaremos a eso. Hay uno solo que puede hacerlo. Y es lo que dice este texto. La gloria de Dios consiste en que Dios es el que otorga poder a sus hijos. Esto es por lo que Dios levanta al pueblo adventista para el final de los tiempos. ¿Cuántos quisiéramos estar ahí, en ese pueblo, que teniendo la posibilidad de que Dios actúe en ellos y nosotros abandonándonos a ese amor incomprensible para nosotros de Dios, se vindicará el nombre de Dios por la eternidad? ¿Saben? Siempre esperamos nosotros la segunda venida como un acontecimiento importante, y lo es. Pero hay algo que yo pienso que aún es mucho más importante que la segunda venida. Y es aquel momento donde toda rodilla que dice tendrá que declarar que Dios es justo. Entonces se terminará toda esta historia del pecado por la eternidad. Hermanos, terminamos como empezamos, pero extendiendo un versículo más. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dice, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ese texto lo tendríamos que hacer propio nosotros también, diciendo, Señor, que este pueblo pueda glorificarte en la tierra y acabar la obra que nos has dado que hagamos. Terminamos, pero es mi mayor deseo verdaderamente que Dios nos acompañe a que podamos ser partícipes de este pueblo victorioso, así como Cristo venció y reveló la gloria del Padre. Que Dios los bendiga.